ayudar, tenemos que hacer el trabajo más importante de nuestra iglesia, que es ganar almas. Pero hay que hacerlo con compasión, hay que hacerlo con ese sentir, hay que hacerlo como el Señor lo hacía, hay que hacerlo de esa manera que nos hace caminar, que nos hace trabajar horas y horas tocando puertas, llevando el mensaje de Cristo a todo el mundo. Oh, hermanos, hermanas, yo no sé de ti, pero tenemos que ganar almas. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, dice la Biblia, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Qué sencillez de esta gran comisión, qué sencillez de ir, dice la palabra de Dios. Significa que nosotros somos los que vamos a donde están las almas. No tienen que estar yendo sola a la iglesia, como algunos dicen. El Señor sabe quién van a ser salvos, quién no, dicen. La gente dice, no tengo que traerlos a la iglesia, ellos tienen que venir, ellos son los necesitados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ir. Es un verbo activo que habla de una acción, que significa que nosotros somos los que vamos a donde están las almas, a buscarlas, porque andan perdidas. Hay que ir y enseñarles, ganarlos para Cristo, decirles cómo ser salvos. Y no solo eso, pero también hay que bautizarlo, y eso viene después de la salvación. Pero también hay que enseñarles a ser ganadores de almas, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice la Biblia. Hay que enseñarles a ir, hay que enseñarles a predicar, hay que enseñarles que hay que bautizarlas, hay que enseñarles que hay que ganar almas. Ganar almas es lo más importante en la vida del cristiano después de ser salvo. Lo primero que un cristiano deja de ser cuando se desanima es no ganar almas. Es como los pies. Lo primero que se enfría son los pies. Y hay muchos pies en la iglesia que están fríos, que están sin compasión. En esta mañana, yo no sé de ti, pero es tiempo que nosotros volvamos nuevamente. Si tú ganabas almas antes, a volverlas a hacer. Ganar almas es lo más importante en la vida de un cristiano. Es lo primero que debemos de hacer cuando nosotros conocemos del Señor. Yo recuerdo, hace muchos años, más de 34 años, que yo conozco al Señor. Yo vivía perdido. Yo vivía sin esperanza, deseando cambiar. Y un día, un jovencito, un niño, me invitó a la iglesia y me llevó en un autobús donde esa iglesia tenía un ministerio de rutas. A subir a ese camión, ver la amabilidad de la gente, ver el gozo que ellos tenían, embargaban su corazón al cantar esos bonitos coros, esos bonitos cantos, esos bonitos himnos. Y no con eso, todavía, llegando a la iglesia, veo a la gente que lo reciben a uno con gusto, que lo reciben a uno y le dan el mejor asiento. Pero más importante es escuchar la palabra de Dios, y escuchar que Cristo me amaba, y escuchar que Cristo había dado su vida por mí. Tuve que aceptar a Cristo en mi corazón. Y esa gratitud de haber sido salvo, inmediatamente yo quería ganar almas, no sabía cómo hacerlo. Tuve que pedirle a un hermano que me enseñara. Poquitos días de haber sido salvo, yo le pedí a ese hombre que me enseñara a ganar almas. Había compasión en mi corazón, había un deseo ardiente en mi corazón por alcanzar a gente para Cristo. Y ese hermano me dijo, está bien, ven, vamos a ganar almas para que veas cómo lo hago. Y fuimos y ganamos almas, y yo aprendí a ganar almas en ese día. El hermano miraba cómo le ganaba a la gente para Cristo, cómo les hablaba y cómo les daba el plan de salvación. Y yo apuntando aquel plan de salvación que él estaba dando. A unas cuantas casas yo ya quería hacerlo, ya quería ganar almas. Él no me dejó, dijo que era muy pronto. Pero él se fue, después de ganar almas se fue. Y cuando él se fue,
mi Biblia me fui solo a tocar puertas a la calle. Tenía días de ser salvo. Tenía muy poco tiempo de ser salvo. Y ya había esa compasión en mí por alcanzar las almas. Y me fui solo. Y estuve tocando puerta por puerta. Y empecé a ganar almas. Y empecé a ganar almas. Y empecé a ganar almas. Y fue una emoción tremenda que no puedo describir. Después de ganar las almas. Llegó a mi casa contento, contándole a mi esposa que había ganado almas. Y eso me motivó a seguir haciéndolo. Y empecé a ganar almas y a ganar almas. Y empecé a llevar gente a la iglesia, empecé a llevar autobuses llenos de gente a la iglesia. Y comencé rutas grandes todo por ganar almas. ¿Qué fue lo que hizo que creciera tanto mi ruta? La compasión. El que yo sentir compasión por la gente. Porque yo las miraba casi ardiendo, que iban al infierno. Y a mí me empujó. El que yo mientras tanto yo viviera, yo haría todo lo posible para que ellos fueran salvos. Y así pasó el tiempo. Y yo ganaba multitudes de personas. Y llevaba gente a la iglesia. Y a los 8 meses de ser salvo, Dios me llamó al ministerio. Y me fui a preparar a un instituto bíblico. Porque quería yo ser usado grandemente para alcanzar las almas. Yo quería hacer cosas grandes para Dios. Ese era mi deseo, ese era mi sueño. Ese era mi sentir, que multitudes fueran salvas. Y comencé yo a prepararme y a servir. Y ahí ganando almas, motivado. Nunca dejé de ganar almas. Y comencé yo a salir del instituto, todavía del colegio. Y me fui de misionero para ganar almas y levantar obras. Y el Señor allá nos ayudó y se levantó una iglesia en los años 80 donde no había ni 100. Por tener 100 una iglesia, era una iglesia, super iglesia, una iglesia grande. No había iglesias que tuvieran 100. Si lo hubiera, era una iglesia enorme, grandísima. Y el último miércoles que yo estuve allí, en esa iglesia, había como 385 personas reunidas. Yo no sabía que tenía una iglesia grande. Yo nomás quería ganar las almas. A mí no me importaba si estaba grande la iglesia o no. Yo nomás quería que la gente se salvara, que la gente fuera salva. Y el Señor habló mientras yo estaba allí predicando la palabra de Dios. Mientras la iglesia crecía y crecía, el Señor me hizo ver que necesitaba venir a Matamoros, Tamaulipas, a comenzar una iglesia. Yo no sé por qué me mandaba para acá. Dios me estaba bendiciendo allí en ese lugar. Estábamos ganando almas por todas partes. Estaba creciendo la iglesia. Estaba creciendo el grupo de ganadores de almas. Pero el Señor sabía lo que quería en Matamoros. Y entonces yo me decidí venir a Matamoros. En 1988 comencé, sin siquiera pedir ayuda misionera. No quería perder tiempo en andar visitando iglesias, pidiendo ayuda para que me ayudaran para comenzar una obra. Sentía que era tiempo perdido. Era urgente predicar a Cristo. Así lo miraba yo. Y vine así con mi familia, sin tener un apoyo, sin tener un sostén, sin que una iglesia me apoyara para poder seguir predicando. Yo podía trabajar en lo secular medio tiempo y comenzar esta iglesia. Pero hice un trato con Dios, un pacto, una alianza con Él. Dije, Señor, si yo te doy los 8 horas de ganar almas, en lugar de irme a una fábrica a predicar, a trabajar, para tener dinero para mi familia, yo te pienso dar las 8 horas a ti ganando almas, y yo quiero que usted me sostenga, yo quiero que usted me soporte, yo quiero que usted supla la necesidad de mi familia. E hice un pacto con Él, y comencé a trabajar 8 horas, aunque trabajaba más,
diariamente, 8 a 10 horas, todos los días, ganando almas, tocando puertas, puerta por puerta. El Señor comenzó a bendecirnos. Dios empezó a suplir. Dormimos en el piso, no teníamos a veces de dónde hacer comida, no teníamos estufa, no teníamos nada. Simplemente un cuarto de renta, donde no teníamos nada más que nuestra ropa. Pero había una compasión por las almas perdidas, que nosotros no mirábamos si teníamos o no teníamos, si dormíamos en el piso o dormíamos en cama. Pero vimos la mano de Dios, cómo la gente era salva, cómo la gente cambiaba. Vimos cómo el Señor obró. Vimos cómo la gente se amotinaba y la iglesia empezó a crecer, la misión comenzó a crecer. Predicadores venían y miraban lo que yo estaba haciendo, preguntando si yo tenía sostén. Y les decía que no, que el único sostén que era del Señor. Ellos pensaban que no iba a hacer nada. Me decían, no vas a poder levantar nada así. No vas a poder hacer nada en la obra. Nosotros tenemos tiempo aquí en Matamoros y no hemos podido levantar gran cosa. Y tenemos ayuda y tenemos apoyo de nuestras iglesias y otras iglesias. Y tú no lo puedes hacer así, tienes que buscar iglesias. Pero ellos no sabían el pacto que yo había hecho con Dios. Que si yo ganaba almas, el tiempo que yo podía trabajar en lo secular, lo dedicaba solamente para Él, que Él se encargara de mi familia, se encargara de mi sostén. Y Dios nunca me falló, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ayudándonos a suplirnos, porque miraba la compasión que teníamos por las almas perdidas. Teníamos el mismo sentir del Señor. El Señor no tenía donde recostar su cabeza. A veces no comía por predicar a Cristo. Los discípulos decían, come Señor. Él tenía una comida, que era hacer la voluntad del Padre, de terminar la obra. A veces pensamos que si no tenemos sostén, no podemos hacer nada. Yo no sé de ti. Quizá tú estás haciendo diferente. Quizá estás predicando de una manera con sostén. Gracias a Dios. Pero esa fue mi manera de ser. Ese es mi testimonio que te estoy dando. Que cuando hay compasión por las almas perdidas, tú no piensas en las cosas terrenales. Tú no piensas en las cosas materiales. Tú solamente piensas en esas almas, en esas ovejas que están dispersas. Porque uno las miraba, porque uno observaba a las multitudes que necesitaban que alguien de verdad se convirtiera en un pastor, alguien que las amara, alguien que las quisiera, alguien que las pudiera ayudar. Y yo tomé el reto y el desafío de hacerlo. Hermano, hermana, usted que está escuchando todo esto, le quiero dejar saber a usted nada más que usted necesita ganar almas, que necesita regresar nuevamente, si usted ganaba almas antes, a volverse ganador de almas. Haga un tiempo decisivo para ir a ganar almas. Si va a ser un ganador de almas, tiene que tener un propósito, tiene que hacerlo a propósito. Tiene que planear hacerlo, tiene que tratar de hacerlo. El ganador de almas tiene que sacar o apartar un tiempo definitivo para ganar almas. Ese tiempo no puede ser usado para otra cosa más que para ganar almas. Debe de ser un tiempo estrictamente para ganar almas y ser seguido rígidamente. El ganador de almas debe de ganar almas porque es un mandato del Señor. La iniciativa de ganar almas es que es un mandato, y no porque uno tiene el deseo a veces o la compasión por las almas perdidas, y a lo mejor usted no lo tiene para hacerlo. Pero debemos ganar almas porque es correcto obedecer un mandato del Señor, y porque tenemos la integridad y el carácter para ir a ganar almas. Le animo que se esfuerce a ser agresivo y disciplina.